Mira a las personas. Ojalá que espero que ese no sea mi caso, ¿verdad? Espero que usted tenga la oportunidad de sentirse contento. Resulta de que allí estaba un pastor y un conductor de bus en el cielo. Ellos estaban haciendo fila, y de pronto ven que las personas que estaban adelante, ¿no?, recibían regalos, ¿no? La Biblia dice que cada uno tiene una casa, una morada preciosa, y algunos les estaban dando una casa con terraza, segundo piso, tercer piso, ya no, ya. Entonces el pastor se alegra, ¿no? Dice, no, voy a esperar en mi casa, ¿no? Hasta que de pronto, ¿no?, el que estaba adelante era el conductor de bus, un bus, ¿no? ¿Cómo le dicen ustedes en México? El camión, ¿no? Bus es que lleva la gente, ¿no? Sí. Entonces ahí, y una vez que llega él adelante, él agarra y le da una casa preciosísima, ¿no es cierto? Preciosísima, ¿no? Entonces el pastor se pone contento porque dice, si a esto les ha tocado eso, imagínense lo que me va a tocar a mí. Entonces a la hora que llega el pastor adelante, le dan una, en Perú decimos una choza, decimos una casita de maderita, pobrecita, todo así. Y el pastor agarra y reclama, dice, no, pero yo he sido pastor durante todo este tiempo, ¿y cómo es que me van a dar este regalo nomás? Entonces por ahí alguien le contestó, le dice, ¿te acuerdas que cuando tú predicabas y siempre hablabas de la oración y todo lo demás, y la gente se dormía en tus mensajes? Y en cambio, el del bus, ¿no? La gente oraba mientras él manejaba. La gente oraba mientras él manejaba. Ahora, es obvio que es una ilustración de esas cosas que no sucederán. Pero una cosa sí es cierta, escúchame, hermanos. Cuando usted viene acá el día domingo o el día jueves que tenemos el servicio, o para cualquier otra cosa que usted venga, cuando usted entra por esa puerta, la esperanza que usted debe de tener es esta. Usted está en proceso de una regeneración. Es decir, para las personas que hemos entendido que somos creyentes, lo que buscamos es una regeneración. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que sabemos que nuestros pecados nos alcanzaron y que no podemos cambiar las consecuencias de lo que hemos hecho. Pero Dios sí puede hacerlas. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que anhelar la esperanza de que Él va a hacer su buena obra en cada uno de nosotros. Si usted viene a la iglesia y usted espera encontrar un versículo que le hable y que le diga aquí está la solución, va a ser un poco difícil. Porque este entendimiento de la iglesia es un entendimiento integral. ¿Qué quiere decir? Para que Dios obre en mi vida, necesito tener comunión con Él. Y para tener comunión con Él, necesito aceptar mi condición. Y una vez que acepto mi condición, voy a darle permiso. Y escúchame bien lo que le digo, porque en ese sentido quiero que entienda cuando digo voy a darle permiso. Quiere decir, Dios nunca va a arrasar con aquello que usted no cree, con aquello que usted no entiende. Usted le va a dar permiso a Dios para que empiece a obrar en su vida, para que empiece a trabajar. Y si bien es cierto, en la iglesia nosotros ponemos mucho énfasis en la palabra de Dios, que es un tema importantísimo para nuestro crecimiento, de manera personal, déjeme decirle que la oración es más importante para usted que para Dios mismo. Estaba hablando hace algunas semanas con una persona que dice que es creyente y me llamaba para decirme que por favor ore por alguna cosa. Entonces, mientras que me estaba hablando que ore por favor, entonces yo le digo, bueno, ¿y qué pasa con tu vida? Necesitas arreglar cuentas con Dios porque tu vida está hecha a pedazos, estás recontra apartado de Dios. Y entonces me contesta y me dice, mira, lo que pasa es que, pero cada uno tiene una vida personal con Dios, Dios sabe cómo uno es, así que yo creo que tengo buena comunión con Dios. Entonces ya casi me amarga, ¿no? Lo único que le dije es, si tienes buena comunión con Dios, ¿para qué me hablas? ¿Para qué me hablas? O sea, ¿para qué me pides que ore por tal o por tal, por tal? Entonces,
Sabemos personas que decimos que somos creyentes y que de pronto asistimos a un servicio, de pronto tenemos la idea de que nuestros pecados fueron perdonados, de pronto tenemos la esperanza de que vamos a ir al cielo, pero nos desvinculamos completamente de la oración, de Dios por medio de la oración. Ahora, yo les acabo de pasar, Camilo les dio un folleto ahí, un boletín, un folleto. Ahora, yo les voy a pedir una cosa. Ahí hay palabritas para poner, ¿ok? No quiero que se entretenga tanto. No he puesto los versículos ahí porque es largo, así que no voy a leer todos los versículos. Pero obviamente lo que me interesa es que usted tenga un seguimiento del tema. Ahora, cuando nosotros predicamos acerca de la palabra de Dios, muchas personas podemos decir que es lo más importante que podemos pregar en la iglesia. Y ciertamente todos los puntos son importantes. Pero este tema de la oración le importa más a usted que a Dios. Y le importa más a usted que a Dios porque es usted el que va a recibir el beneficio de la oración contestada. Entonces tenemos que entender, tenemos aquí por ejemplo Hechos capítulo 2 versículos 42, cuando dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y en el último punto dice, ¿y en las qué? En las oraciones. Ahora, recuerden que estamos hablando de la iglesia, ¿no? Durante todos estos domingos estoy tratando el tema de la iglesia como el eje más importante, ¿no?, de la relación con Dios en el creyente. O sea, lo que acabo de decir es lo siguiente: si usted no tiene iglesia, si usted es un turista en la iglesia, si usted no se identifica con la iglesia, usted está como un marinero en el mar sin bote. ¿Me entiende usted? ¿No? Usted está flotando, pero no sabe dónde va. Entonces la iglesia es un punto importantísimo. Y dentro de ese punto, ¿no?, estamos hablando acerca de la oración ahora, de la oración como iglesia. Entonces, otra vez, acá se menciona de que los creyentes en este primer tiempo están orando, ¿no? Están orando y ellos tienen una plena comunión con Dios. Ahora, parte de la respuesta que nosotros vemos acá, se los voy a parafrasear, es que empieza Hechos está escrito por Lucas, con 120 personas en el aposento alto. 11 discípulos, 11 apóstoles y el resto mujeres. Alguna vez lo mencioné, casi todas eran mujeres. ¿Ok? Y luego, cuando nosotros vamos a estos mensajes, estamos viendo que ya de 120 ahora hay 3,000 personas. 3,000 personas. ¿Entiende usted la figura? De 120 personas que comenzaron este asunto, ahora hay 3,000 personas. 3,000 personas que están concurriendo a esta primera iglesia que se encontraba allí. Ahora, ¿qué es la oración? Porque obviamente algo tienen que haber hecho estas personas para que Dios empiece a responder sus oraciones. Entonces, la oración es sencillamente una comunicación íntima con Dios y es una expresión de la dependencia que tenemos de Él. ¿Me entiende usted? Entonces, en resumen, la oración es una comunicación entre dos amigos íntimos, ¿ok?, que hablan de sus cosas personales. Creo que hay un punto para llenar. Amigos, ¿ok? La oración es una comunicación entre dos buenos amigos que hablan de sus cosas personales. La oración es una comunicación. Cuando tú te comunicas con una persona, esperas una respuesta. Cuando tú te comunicas con Dios, esperas una respuesta. Yo estoy seguro que cuando tú hablas con Dios, le dices las cosas que no le dices a los demás. Por eso se convierte en una comunicación íntima, y he puesto la palabra amigos para conjeturar la relación de intimidad que puedes tener
en este caso con Dios. Entonces, podemos decir ahora que la oración es una conversación con Dios. Ese es el segundo punto. La oración es una conversación. En una conversación hay una interlocución. Hay alguien que pregunta y hay alguien que responde. Hay alguien que te aclara las cosas y hay alguien que entiende. Esa es la oración. Si ese principio en la oración no se cumple, no es oración. Es solamente un deseo que tengo, pero de alguna manera no se cumple la oración. Ahora, entonces, si la idea de orar entonces es conversar, entonces es algo sencillo, es algo simple. ¿Cuál es el gran problema? El problema es que no sabemos conversar. El problema es que no sabemos escuchar. Y si no sabemos escuchar y no sabemos conversar, no tenemos una expresión gramaticalmente correcta con la persona que deseamos atienda nuestro pedido. Y este es un gran problema. Entonces, la oración no es una acción de repetir, está apuntando, de repetir lo que no entiendo y mucho menos lo que no siento. ¿Estamos de acuerdo? La oración no es una acción de repetir lo que no entiendo y lo que no siento. ¿Ok? Ahora, me encanta cómo ora tal. Me encanta cómo la persona que está orando empieza a hablar y de pronto me transporta hacia las palabras y me hace sentir que yo soy parte de esa oración. Claro, otra vez, la oración no es una acción de repetir lo que no entiendo y mucho menos lo que no siento. Entonces, si usted repite lo que no entiende y habla lo que no siente, tampoco es oración. ¿Me entiende usted? Ahora, entonces, otra vez, hemos empezado diciendo que la oración es comunicación, que la oración es conversación entre dos amigos íntimos y que hasta este punto parece fácil, pero ahora resulta que si digo algo que no siento y si digo algo que no entiendo, entonces lo que dije son palabras, tan solo palabras. Y esto no está dentro de los oídos de Dios. Ahora, estoy seguro que tanto usted como yo creemos y pensamos, pero Dios sabe, Él seguramente va a atender mi oración. No, Dios sabe, pero no va a atender su oración. Le voy a decir por qué. Y esa es la razón por estar acá. Primero, tenemos que entender que Jesús nos da algunos ejemplos en cuanto a eso. Antes déjeme resumir algunas cosas que son importantes aquí, ¿no? Habíamos dicho que la oración es una comunicación. En algún momento alguien me dijo a mí, pastor, si Dios conoce mi necesidad, ¿para qué pido? Ahora, ¿usted entiende que Dios conoce su necesidad? ¿Entiende eso? Entonces, ¿para qué pido? Mateo 6:8 dice así, porque Dios, nuestro Padre, sabe lo que ustedes necesitan, aún antes de que se lo pidan. Esto es lo que dice Mateo 6:8. Pero usted mira el contexto de Mateo 6:8, usted se va a dar cuenta que Jesús está hablando con sus discípulos. Jesús está hablando con personas que interactuaban con Él. Jesús no está hablando con todo el mundo, ¿me entiende usted? Entonces, quiero que entienda que el propósito de la oración es la comunicación con Dios. Pero algo mucho más grande aquí, que usted necesita ponerlo muy fijo en sus pensamientos. Esto no está en las notas. El punto más importante de la oración es darle la gloria a Dios. O sea, lo que quiere decir es que todo lo que nosotros podemos recibir
es para que Dios sea glorificado. Por lo tanto, la oración no es una acción en la cual yo voy a ser, bueno, yo voy a ser bendecido posiblemente, pero yo no me llevo el logro, porque técnicamente no merezco nada. ¿Me entiende usted? La oración, en ese sentido, no debe ser una actividad ritual. Ese es un punto también ahí. ¿Me entiende usted? Debe ser una expresión genuina desde el interior del alma. Cristian decía, hey hermanos, ¿están vivos o están muertos? Y a veces se siente, ¿no? Y claro, algunos de repente no alcanzamos la nota, ¿no? Pero por lo menos el gesto, la actitud del alma está ahí pendiente de lo que va a venir, porque lo que va a venir alaba a Dios. Una de las últimas canciones, alaba a Dios, alaba a Dios. Ahora, si tú no tienes una proyección que sale desde mi alma hacia afuera, no hay nada, estás vacío. Estás como una calabaza hueca, ¿me entiende usted? ¿No? Que hay un hueco por dentro. No hay nada, hay cáscara nomás. Entonces, y eso tiene que ver, obviamente, con la relación que tenemos con Dios en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo esté trabajando en tu interior. Entonces el Espíritu Santo se goza, se regocija y tú te vas a sentir regocijándote con Él. Y eso es lo que nosotros podemos entender. Entonces otra vez, la oración es una comunicación. Ahora, ¿qué dice Mateo 6:7? Dice, llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Sí es cierto. Dios, nuestro Padre, sabe las necesidades que tenemos. Pero Él necesita que nosotros le hablemos, que seamos sinceros con Él, para que Él pueda ejecutar su voluntad en nosotros y nosotros poder entenderla y tener paz en esta comunicación. Entonces la oración es muy, pero muy importante. Ahora, la oración era importante para Jesús. Ahora, ¿Jesús es Dios? Sí es Dios, pero Jesús necesitaba esta conversación con Dios, con su Padre, todos los días. Por ejemplo, hay momentos en los que nosotros como cristianos debemos orar como Jesús. A solas, ese es un punto ahí, punto número 1, a solas. Mateo 6:6, ¿qué cosa dice? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. ¿En qué dice? En público. Lo que está diciendo acá es que no hagas alarde de lo que Dios te da o de lo que le pides cuando hay cosas que son secretas que solamente pertenecen a Dios. Y solamente pertenecen a Dios. Ahora, Cristian mencionó, y más adelante tengo una ilustración en cuanto a eso, que ellos están llevando su cuaderno de respuestas, yo le llamaría, ¿verdad? Cuadernos de respuestas de oración. Porque cuando uno tiene una relación cotidiana, uno sabe que Dios está respondiendo en alguna o en otra dirección. Y eso nos sirve de testimonio, ¿verdad? ¿No? Ahora, ninguno de nosotros hemos mirado las respuestas, pero estoy seguro que eso sirve de testimonio para decir, pues hermanos, Dios hizo algo en mi vida y se los voy a contar. Es un buen punto de referencia. Entonces, Jesucristo oraba a solas. Pastor, ¿debo orar a solas? Sí. Si tienes una oportunidad de entrar a solas en tu cuarto o en el baño o donde sea, agarra a solas, cuéntale a Dios tus cosas. ¿Ok? La otra cosa, podemos orar en familia. Hechos capítulo 16, versículo 31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y ¿quién? Y tu casa. Es interesante, ¿no? Pastor, pero mi familia no es una familia comprometida con Dios. Sí, pero tienes que orar para que crezca ese compromiso. Habrá alguien en tu familia que quiere escucharte. Empieza por ahí. Empieza en ese proceso para que poco a poco tu familia vaya viendo de que la familia en sí, en donde hay un creyente, depende de Dios. ¿Tú crees eso?
Estoy completamente seguro. Y también tenemos que orar como iglesia. Hechos 1:14 dice, todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Ok, esta es una explicación más grande, ¿verdad? Nos está hablando de que está Jesús, sus hermanos, su mamá, las mujeres que habían, como dije, casi más de 100, ¿no? Pero dice, todos estaban unánimes. Y la palabra que es importante que dice, entregados, ¿no? De continuo. Entonces, hay momentos en los que nosotros como cristianos debemos orar, sí, a solas, en familia y como iglesia. ¿Está claro? ¿Está claro? Estoy tratando de ser lo más sencillo posible para que usted pueda entender este punto. Ahora, Jesús es nuestro ejemplo de oración. Ahora, quiero que me entienda una cosa. Si usted quiere decir algo, usted tiene que pensar cómo decirlo. Ahora, si bien es cierto, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos. Algunos no somos de fáciles palabras, algunos no tenemos un diccionario, una retórica profunda, algunos no hemos leído muchos libros y no conocemos el significado de muchas cosas. Eso no quiere decir que no te prepares. Vale decir, si tienes una entrevista de trabajo, para el mejor trabajo que vas a tener, te aseguro que te preparas. Y cuando uno tiene una conversación con Dios o va a tener una cita con Dios en la cual tú vas a conversar y vas a esperar una respuesta, tú necesitas también prepararte para hablarle a Dios. ¿De qué manera? Bueno, Jesús era disciplinado. Apunte esa palabra. Jesús y su ejemplo en la oración, Jesús era disciplinado. Ahora, entienda por favor la idea de la disciplina. La idea de la disciplina no es que era un hombre ejercitado. ¿En qué sentido? Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Qué hacía ahí? Y allí oraba, dice la Escritura. O sea, Jesús se apartaba, se levantaba temprano y oraba. Ahora, para algunas personas, por si acaso esto no es una doctrina, ¿ok? Lo que estoy tratando de decir es que así tiene que ser. Porque hay personas que por razones de trabajo, obviamente no se levantan temprano, más bien se van a acostar temprano, ¿no? Pero otra vez, voy a buscar la manera más oportuna para hacerlo de una manera disciplinada. Quiere decir, mire, yo puedo orar en todo el tiempo, pero tiene que haber un momento en el día en el cual yo me voy a parar y voy a tratar con Dios. Algunos lo hacen cuando están en medio de su lectura bíblica, terminan su lectura y dan gracias a Dios y comparten con Dios, que es algo muy bonito. Otros lo hacen en otro momento, pero lo haces. Y eso es lo que Jesús nos está enseñando. Jesús era constante, constante, ¿ok? Es decir, no decía, hoy lo hago, mañana no, tal vez quizás mañana, el otro día, puede ser. No. Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ¿qué cosa está diciendo? Cuando Jesucristo estaba acá en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas. Ahora, Jesús está ofreciendo, ¿qué cosa dice? Ruegos. Es decir, Jesús está clamando, es una oración, ¿cómo se dice? Con un éxtasis de desesperación. Dice, y súplicas, con gran clamor y lágrimas, ¿no? Al que le podía librar de la muerte. Ahora, Jesús tenía una razón por estar aquí, así. Jesús iba a morir. Y Jesús está manifestando todo su miedo, todo su temor al terror que le iba a pasar. Él sabía que iba a ser crucificado de la manera más cruel. Fue oído a causa de su temor reverente, dice, ¿no? Y fue oído a causa de su temor reverente. Es una de las razones por las cuales Jesús murió rápido. Murió en 3 horas. ¿Ya? Estuvo 2 días de agonía, es decir, siendo maltratado. Pero la mayor parte de personas que eran condenados a esto pasaban una semana colgados en el madero. ¿Okay? Entonces, otra vez,
Y como dice, él se retiraba, dice Lucas 5:16, dice, y él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Jesús era una persona dispuesto a orar en toda ocasión. Ahora, entiéndame eso. Estaba dispuesto a orar en toda ocasión. Lucas 3:21 dice, y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió. Ok. No es que de pronto Jesús dice, ok, mira, se están bautizando, yo también quiero bautizarme, ¿no? Es un evento, para que todo el mundo me vea. Entonces, pero como mi padre ya me hizo las cosas, ya para qué orar. No, dice que en el momento que él estaba siendo bautizado, él también oraba. Y dice, por eso se abrieron los cielos y usted sabe, vino el Espíritu Santo en forma de paloma. O sea, Jesús nos demuestra que en todo evento él estaba dispuesto a orar. El punto número 4, Jesús era prudente y gentil en medio de la oración. Era un ejemplo, era un maestro ejemplar. Mateo 14:23 dice, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba ahí solo. O sea, él buscaba el momento, dice, después de despedir a la multitud. O sea, no, oye, váyanse que voy a orar. No, él estaba dispuesto, él era gentil. Marcos 14:19 dice, y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y se los dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Eso está en el momento de que agarra de la multiplicación de los panes y los peces. Ahora, la oración debe fortalecer nuestra fe, ¿me entiende usted? La oración nos guía, nos conecta con la voluntad de Dios. Y escúcheme bien, por favor. Escúcheme bien, porque estamos hablando mucho acerca de la obediencia en cuanto a la relación de Dios, la iglesia. La oración es un acto de obediencia. La oración es un acto de obediencia. La oración es un acto de obediencia. ¿Lo ha puesto usted? La oración es un acto de obediencia. Repito, la oración es un acto de... Pastor, el que no ora, no obedece. No. No, pero obviamente para tener obediencia debo tener conciencia de lo que Dios me va a decir, o de lo que Dios me ha dicho, o de lo que quisiera que Dios haga en mi vida. Ahora, acá encontramos, por ejemplo, la experiencia de Saúl. ¿Sabe quién es Saúl? Saúl fue el primer rey de Israel, con conciencia el rey que Israel pidió, ¿no? Porque realmente el rey que puso Dios fue David, ¿verdad? En 1 Samuel 16:14 dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Es interesante, ¿no? Cuando una persona, y quiero que me entienda, por eso yo no pienso que este es el mensaje más importante, pero por eso le dije que cuando hablamos de la oración, el mensaje va a ser más importante para usted, porque usted es el que tiene que entender cómo va a ir después de que salga esta tarde de aquí de la iglesia. Y por eso hablamos de la regeneración, porque hay cosas que usted está acostumbrado a hacer que Dios dice, eso no es bueno, esto es malo. Entonces, ¿qué pasa con Saúl? Saúl es una persona que se autodenomina un hombre que confía en Dios. Y Dios había estado con Saúl en muchas cosas, había vencido muchas batallas y todo lo demás. Pero acá dice, cuando Saúl se apartó, ¿no? El espíritu se apartó de Saúl porque Saúl estaba haciendo las cosas mal. ¿Me entiende usted? Y el espíritu de Dios atormentaba a Saúl. Es por eso que cuando a veces nosotros vemos a los creyentes algunas dificultades, ya sean en sus vidas personales o en su familia, ¿no? No es porque a veces Satanás solamente está trabajando ahí, está tratando de humillarle. Porque los creyentes somos muy fáciles de decir, oh, tengo una prueba porque Satanás me está tentando, me está maltratando. No es una prueba. Dios le está diciendo, hey, ponte en orden, regresa. Es Dios. Dice, ay, pero Dios no puede hacer lo malo. Dios no está haciendo lo malo. Dios está queriendo que salgas de la ignorancia que tienes. Dios te está diciendo, quiero que te pongas de acuerdo conmigo. Y esto está pasando con Saúl. Saúl que decía
tener una relación con Dios, él no estaba haciendo las cosas bien. Cuando tú eres desobediente, Satanás no tiene por qué molestarte. Satanás está contento cuando tú eres desobediente. Satanás está happy, está feliz. ¿Qué más quiere Satanás que ver personas desobedientes dentro de la iglesia que son tibios? ¿Qué más quiere Satanás? ¿Qué más quiere Satanás de ver a hijos de Dios? Dice que, ¿no? Dice que son fieles al Señor cuando están teniendo una vida desordenada. Entonces no me digas que Satanás es un castigo. No. En un sentido, cuando el creyente, que es creyente, ¿no?, se aparta, está enemistado con Dios, es el Espíritu de Dios el que te pone las cosas en su sitio. Y no te juegues con Dios, porque hay un corito que yo aprendí de pequeño, de pequeño, cuando tenía 17 años, con Dios no se puede jugar. Con Dios no se puede jugar. Entonces, y alguien me dijo, pero pastor, las cosas que Dios ha hecho por medio de nosotros, mire, la experiencia pasada no es una garantía. ¿Escuchó? La experiencia de mi vida ha sido una vida de bendición. Sí, Señor, pero en este momento tu vida no es una vida de bendición. Así que la experiencia pasada no es una vida garantía. Con Dios se vive cada día. Con Dios todos los días es una aventura. Con Dios todos los días es una oportunidad. Con Dios todos los días es una nueva bendición. Con Dios se puede todo. Sin Dios no se puede nada. Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Entonces hay muchas maneras en que el Espíritu Santo puede ser apagado por nosotros. No muerto, porque el Espíritu Santo no muere, pero sí, pues sí puede ser apagado. ¿Me comprende usted? Y uno colabora con esto. Ahora, quiero que entienda una cosa. Pastor, una persona que no obedece a Dios, pero que tiene un buen corazón, tiene una buena voluntad, ¿puede pedirle a Dios? Sí, puede pedirle. El problema es que Dios no le va a responder como él quiere. Entonces, no hay respuestas para el desobediente. Ese es otro punto. No hay respuestas para el desobediente. Proverbios 1:28, ¿qué cosa dice? Entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. Hermano, si tú, por alguna milésima en tu entendimiento, recapacitas en este momento y te das cuenta que estás desobedeciendo en algo a Dios, no te atrevas a pedirle nada hasta arreglar eso que estás haciendo mal. Alguien me dijo alguna vez, pero Dios me engríe. No, estás equivocado. Satanás te engríe. Te conviertes en un agente de Satanás, tratando de ponerle las cosas a Dios, ¿no?, cuando son de Satanás. Y cuidado, el término más profundo que se usa para esa expresión se llama blasfemia contra el Espíritu Santo, pero otra vez. O sea, lo que estoy tratando de decir es que con Dios no se puede jugar, ¿me entiendes tú? O sea, al final, por eso te dije que es un asunto tuyo, por eso tú eres la única persona que sabe en lo secreto qué pasa con tu vida personal. ¿Me comprendes tú? Y ahora me entiendes por qué este es un asunto pero tan delicado. Esto es más allá de luchar contra Satanás, de hacer guerra de oración y todo lo demás. Esto tiene que ver con tu vida personal. Si tú en alguna área pequeña o grande de tu vida sabes que estás en un paso de desobediencia delante de Dios, no le pidas algo. Dios va a agarrar y te va a decir, arregla esto primero. Y cuando lo arregles, hablamos. Ay, pero Dios me bendice, Dios me da trabajo. No, un ratito, tú tienes trabajo porque te la ganaste después, ¿no? La bendición, mire, la bendición no es comer. La bendición no es tener trabajo. La bendición tiene que ver con aquello que no merezco, yo lo tengo. Es una bendición. Es decir, si trabajé hoy día 8 y de pronto recibo un sueldo de un salario, un sueldo de algo pasó y me dan algo de 5, 20 o 30 horas, esa es una bendición. Porque no hice nada y recibí algo especial. ¿Me entiende usted? Así que si tú sudas, porque estás en el trabajo, trabajas tus 8 horas y sudas y no te alcanza, ok, hay que tener un poco de cuidado, ¿no? No, mejor será si tú vas al trabajo 8, 12, 15 horas y sudas tanto y no te alcanza,
mejor trabaja tus 8. De repente te va a alcanzar, porque posiblemente Dios quiere que estés más tiempo con tu familia. Entonces, otra vez, ¿dónde estamos? Ok, entonces, no hay respuestas para el desobediente. ¿Está claro? ¿Entendió? ¿Entendió? No hay respuestas para el desobediente. Ahora, sí hay respuestas para los intercesores. Ahora, ese es un asunto que no hemos hablado mucho acá. Sí hay respuestas para los intercesores. En la iglesia, en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, siempre han habido personas que han orado por otros. ¿Qué cosa dice 2 Corintios 1:11? Dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Okay. En esta parte encontramos que intercesores son personas que tal vez nunca hemos querido ser intercesores, pero resulta que ahora mi testimonio es conocido, ¿no? A mí hay personas que se acercan a mí y me reconocen, pastor, por favor, ore por mi mamá, ore por mi esposa, ore por esto. Ok, yo agarro, saco mi libretita y apunto, ¿no? Y obviamente yo tengo que preguntar, ¿tu mamá va a la iglesia, es creyente? No, entonces yo voy a orar por su salvación. Ahora, yo me imagino que usted se encuentra con algunas personas en la calle o en algún lugar de trabajo y alguien reconoce que usted es creyente y le dice, oye, cuando puedas, acuérdate ¿no? de mí en la oración. Y usted se convierte en un intercesor. Ahora, usted se convierte en un intercesor porque Dios quiere. Este es un trabajo que Dios se lo impone. Si usted es un creyente, usted va a ser un intercesor. Y si usted es un intercesor, usted empiece a orar y empiece a pedir con fe, no dudando en que Dios va a dar una respuesta. Y no necesariamente es lo que quiere la persona que Dios conceda. Pero recuerde una cosa, a veces Dios va a usar la oración para evangelizar a la gente. Por eso decimos nosotros que el objetivo de la oración no es lo que yo pueda decir solamente, es darle gloria a Dios. Siempre va a ser gloria a Dios. Siempre Dios va a ser glorificado por medio de la oración. Entonces, la obediencia tiene resultados positivos a través de la oración. Dice la Biblia, dice, pide y recibe. Mateo 7 adelante dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se abrirá. Salmo 77:14. Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Isaías 65:24. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Proverbios 15:29. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Una persona que es intercesor es una persona que se sabe justificado. Entiende que es un pecador perdonado, pero sabe que sus pecados fueron perdonados en la cruz y que ahora es justificado por medio de la sangre de Cristo que nos limpia todo pecado. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que la obediencia tiene resultados positivos y por eso Dios dice, pide y recibe. ¿Ok? Ahora, la importancia de la oración como corporación. Nosotros somos un pequeño grupo, pero somos una corporación. Somos una corporación religiosa, ¿verdad? Entonces, la importancia de la oración corporativa. Primero que nada, hay características, ¿no? Las características de una iglesia corporativa. Es una iglesia que hace las cosas con planes, proyectos y que tenemos visión y queremos alcanzar más personas para Cristo, etcétera, etcétera. Primero que nada, Hechos 1:14, ellos siempre estaban reunidos. Ellos siempre estaban reunidos. Hechos 1:14, ¿qué cosa dice? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ellos siempre estaban reunidos. Hermanos, qué importante es reunirnos el día jueves. El jueves no es para los que les sobra el tiempo. Ahora, todos tenemos una buena razón de decir estoy cansado, mañana tengo que levantarme temprano, mire,
si algunos quisieran tener el servicio de la iglesia, por algunos lo tuvieran a las 6 de la mañana para terminar a las 7 y tener todo el día domingo libre. La Biblia dice que el domingo es el día del Señor, así que lo utilizaríamos para ir a los hospitales, para ir a las cárceles. Eso sería lo más elemental. No es para que lo disfrutes. Pero pues a algunos nos gusta pasarlo en familia, ¿verdad? Otros están listos para el domingo en la mañana, otros listos para el domingo en la tarde. En fin, hermanos, todo el día domingo es el día del Señor. Todo el día. Desde que amanece hasta que anochece. Es el día del Señor. Mi corazón debe estar dispuesto a Él. Y estas personas se reunían, ¿no? Se reunían, ahora, Hechos 1 y 2 dice, se reunían todos los días. Se reunían todos los días. O sea, la característica de un grupo corporativo es que estaban reunidos todo el tiempo que ellos podían. Pero la otra cosa es que ellos siempre estaban unidos. No solamente estaban reunidos, sino estaban unidos. Unidos. ¿Qué cosa dice Hechos 2.1? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Es decir, todos tenían la misma esperanza, todos tenían la misma medida, todos sabían que el Señor iba a hacer grandes cosas en sus vidas. Y por eso, el punto número 3, estos eran perseverantes. Eran personas, Hechos 2.42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los santos, en el partimiento del pan y en las oraciones. En todo momento usted va a ver que existe la oración. Por eso es que es un punto importantísimo dentro de la vida de los creyentes, dentro de la iglesia. Entonces, ellos tenían la presencia del Espíritu Santo. Hermanos, es importante que el Espíritu Santo se manifieste a través de nosotros en el servicio, en los hechos milagrosos que ocurren alrededor nuestro. Y cuando usted tiene un hecho milagroso es importante que lo comparte y que lo diga, porque es la manera como Dios quiere ser glorificado, porque Él está obrando en usted. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es importante, y quiero que noten esto, que el hecho tal vez más milagroso que encontramos aquí es que hablaban con denuedo, con facilidad hablaban la palabra de Dios. Muchos de nosotros nos quejamos de decir, no entiendo, no sé, leo, pero dice que esto es un hecho que tiene que ver con el Espíritu Santo. Hablaban con denuedo la palabra de Dios, hablaban con entendimiento. Entonces, ahora, quiero que entienda que Dios mismo va a dar señales, ¿no?, en la iglesia para que la iglesia ore. Dios mismo va a provocar la oración en la iglesia. Por ejemplo, Dios dio una señal de aceptar sus oraciones. ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Qué sucede ahora? Acusaciones y acusaciones falsas y persecución. En ese momento habían acusaciones falsas y persecución. Ahora hay acusaciones falsas. Acá no hay persecución, pero obviamente las condiciones han cambiado mucho. Y sí, Hechos capítulo 4, versículo 24, dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos no oraron. Quiero que entienda eso. Creo que es importante que usted anote lo que le voy a decir. Estas personas no están orando para que las falsas acusaciones terminen, para que la persecución termine. Estas personas comenzaron a orar, ¿no?, para que en ese momento las personas sean audaces, sean sagaces en predicar la palabra de Dios. Mire, cuando vienen momentos de asolamiento, cuando vienen momentos de dificultad, cuando vienen momentos de prueba, es cuando nosotros tenemos que orar no solamente para que soporte la prueba, sino para que en ese momento uno pueda tener la capacidad de comunicar la palabra de Dios, porque es lo que Dios quiere. Como le dije, Dios quiere ser glorificado, ¿no? Hechos 4:29 dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hable la palabra de Dios. Usted siempre va a encontrar, ¿no?, que los apóstoles no están pidiendo solamente para que pase la tribulación, para que pase el sufrimiento, sino para que ese momento sea aprovechado, para que ellos sean más fuertes en la fe, ¿no? Ahora, otra vez Dios va a actuar en situaciones o en efectos sobrenaturales. Ahora, quiero que me entienda, por favor, aquí. Quiero llamarle su atención a algo bien sencillo. Hermanos, cuando una iglesia, cuando un grupo no mira o no entiende o no abre sus ojos espirituales para ver la capacidad de Dios para obrar de manera sobrenatural, no tenemos por qué existir.
Hermanos, nosotros tenemos un Dios sobrenatural. Nosotros no tenemos un Dios de escritura solamente. Lo que estoy tratando de decir, lo que nosotros no creemos en un mito, no creemos en una leyenda. Nosotros creemos en un Dios vivo y verdadero. Nosotros creemos en un Dios que hace. Nosotros creemos en un Dios que levanta. Nosotros creemos en un Dios que hace lo que el hombre no puede hacer. ¿Usted lo cree? Bueno, yo lo creo. Ahora, eso nos da el entendimiento. Dice aquí, dice Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El lugar tembló para que la fe de ellos se estabilizara y no fuera una fe vacilante. Cuando vienen situaciones difíciles que usted no entiende, ¿por qué esta situación grave? ¿Por qué esto? Bueno, Dios está comenzando a moverse de manera sobrenatural para que nosotros que tenemos la capacidad de entender la palabra de Dios, podamos darle la gloria a Él que lo merece. Ellos también oraban en las casas, es interesante, oraban en las casas, Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, al que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Hermanos, qué maravilloso sería que usted dé su casa para orar. Y usted puede reunirse, usted con sus vecinos, sus amigos, y poder orar un tiempo de oración, un tiempo donde puedan clamar a Dios. También oraban en ocasiones especiales, la iglesia oraba en ocasiones especiales. Hechos 21:5 dice, cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos, ¿no? Oramos. Hechos 13:2 y 3, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra de que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La oración en la iglesia es un encargo evangelístico. Si no hay alcance evangelístico, es porque la iglesia en conjunto no está orando por un alcance evangelístico. O por lo menos si ora, no tiene el entendimiento de lo que ora. ¿Entiende usted? No hay ese entendimiento por qué orar. Colosenses 4:3 y 4 dice así, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado para manifestarlo como debo de hacerlo. Es interesante. Pablo está diciendo, ore para que si soy encarcelado, yo pueda seguir hablando y dando a conocer esto que he recibido del Señor Jesús. O sea, dése cuenta, si usted mira bien, todos los pasajes que hablan de oración en la Biblia, nunca está diciendo, sálvame, líbrame, sáname, libérame, levántame. No, Señor, si esto tengo que pasar, ayúdame a permanecer y mientras permanezco, Señor, dame la oportunidad de hablar con de nuevo tu palabra. Así es. No lo estoy inventando, eso es lo que dice la Biblia. Y usted lo puede ver en el español. Entonces, nosotros tenemos necesidad de establecer una vida de oración devocional, una vida personal de oración. Tenemos que ser constantes. Dice Mateo 7, 9 y 11, dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas y a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les dará buenas cosas a los que pidan? George Muller en Inglaterra, era un hombre muy, muy conocido. Usted va a encontrar, googleelo, usted va a encontrar algo especial aquí. Tenía solamente 2 peniques. De pronto estaba en Bristol, en una calle en Inglaterra, y él miró muchos niños jugando en la calle, niños desamparados, niños necesitados. Y él tenía más o menos 60 años cuando miró esto, y de pronto encontramos los libros de oración de Muller. Los libros de oración de Muller, en esos libros tiene 3,000 páginas de registro de cómo Dios había respondido sus oraciones a lo largo de los años. Y en sus notas se registra que más de 30,000, entonces hablamos de 3,000 páginas, ¿ah? Entonces estamos diciendo que en su libro se registra que más de 30,000 oraciones fueron respondidas por Dios. Este hombre tenía 2 peniques y quería ayudar a los niños. Este hombre tuvo un orfelinato de 10,000 huérfanos.
¿Usted cree que Dios necesita dinero para hacer su obra? ¿Usted cree que Dios necesita dinero para hacer su obra? Este hombre tenía el deseo, solo tenía el deseo. Y Dios concedió su deseo y él pudo plasmar en una obra de 3,000 páginas, ¿no? Ahí están las oraciones de Müller, ¿no? En donde hay 30,000 oraciones respondidas. Ahora, ¿cómo orar? ¿En qué posición orar? En fin, podemos hablar de muchas cosas en cuanto a esto. Pero voy a hacer un alto el día jueves, porque quiero hablar de por lo menos unos 3 puntos en cuanto a la oración. Y quiero adelantarles algo para que puedan venir el jueves. Hermanos, muchos de nosotros estamos acostumbrados a hacer una oración defensiva. Señor, te pido por mi hijo, te pido que lo libres del mal, amén. Señor, te pido por esta persona, mira, está enfermo, tiene cáncer, Señor, que tú puedas aliviar el dolor, Señor. Estamos acostumbrados a hacer esta oración defensiva. Pero lo que Dios nos pide es una oración de ataque. Pero no es una oración de ataque como que, Señor, si viene el mal, apártalo y mátalo. No, así no funciona Dios. Dios es A. Dios es A. Dios es amor. Y la única regla para vencer el mal es el A. Entonces, Dios nos va a pedir que oremos por nuestros enemigos. Dios nos va a pedir que oremos por las situaciones difíciles. Dios va a hacer cosas. No les quiero adelantar el tema del jueves, pero creemos que es muy importante, pero muy importante aprender a orar no defensivamente, escuchen y entiéndalo bien, sino ofensivamente, ¿no? Ofensivamente, suena como es una ofensa, ¿verdad? ¿No? Quiero decir, no solamente me tengo que defender, o sea, nosotros estamos acostumbrados a defendernos, porque sí somos atacados, es cierto, pero no. Mire, ¿sabe qué? En el ejército o en la vida militar existe un dicho, la mejor defensa es ¿alguien sabe? La mejor defensa es el ataque. La mejor defensa es el ataque. La mejor defensa es el ataque. ¿Entiende usted? Entonces la oración es el arma más importante que el creyente tiene para sí. El problema es que los creyentes no saben usarla. Los creyentes no sabemos usarla. Los creyentes no nos preparamos para decirle las cosas que quisiéramos a Dios porque no sabemos ordenar nuestras prioridades. Y creemos que Dios es el genio de la lámpara de Aladino, que cuando yo le digo A, Él me va a contestar y va a decir A, B, C, D. Y a veces no le dejo accionar. Si tú piensas así, Dios nunca escuchó tus oraciones. Nunca. Has estado jugando en tu vida cristiana. O por lo menos no te has dejado guiar. Y cuando Dios escucha tus oraciones, Dios te va a proponer algunos cambios importantes en tu vida. Y cuando Dios empieza a proponer algunos cambios, hazlas, porque eso se considera una vida de obediencia. Ahora, otra vez, no exageres, ¿no? No exageres. Algunos tienen un estigma religioso. No, que Dios me ha pedido, cuidado. Dios te va a hablar por la palabra. Dios te va a hablar en la unidad de los hermanos. Dios va a compartir contigo. Pero Dios no quiere ni exageraciones ni liberalismo. Dios quiere un corazón sincero, contrito y humillado. ¿Lo querrás hacer? Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por esta tarde, Señor, que podemos hablar sobre la oración. Importante arma que nosotros debemos de saber usar, Señor, para poder tener una mejor relación contigo. Gracias, Señor. Nutre nuestro espíritu, nutres nuestra alma, Señor. Ayúdanos a crecer de tal manera que podamos contar cada uno de nuestros días y ser sabios, Señor, en la aplicación de tu palabra en nuestras vidas. Gracias por tu gran amor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Tenemos algo para cantar, hijo? Ok, está bien, no te preocupes, está bien. Ok, no se olvide, no se vaya, podemos conversar un rato más. Gracias por su tiempo, por estar aquí. Nos vamos.